Entonces me confundí. Sí, las rotaciones las tomamos que se dan a nivel de L1, L2 y L3. ¿Sí? L4 y L5 no, porque como tienen los ligamentos iliolumbares, lo estabilizan y ahí limitan más la rotación, ¿sí? Ah, ok. Algo mínimo rota, pero el movimiento de rotación es en las primeras 3 lumbares. Y la orientación, acuérdense en que a nivel cervical, en el plano sagital, las tenemos a 45, después las tenemos a 60 a nivel dorsal y a 90 a nivel lumbar. Sí. Ok, profe, gracias. Eso en el plano sagital. Fíjense en el plano frontal, que honestamente eran 10, 20, no me acuerdo. 20 y 45. 0, Eso, 20 y 45. 10, 20 y 45. No, en la cervical yo tengo anotado que está en 0 grados. O sea que está como... Está alineado al plano. Claro. Y después en dorsal es 20 y en lumbar 45. Bueno, eso también en el plano frontal, ¿sí? Sí, sí, sí. Y lo otro es en el plano transversal, ¿no? O sagital. Sí, sí, en el plano frontal, Sí. En el frontal y en el transversal se hace. sí. Está bien. ¿Alguien más tiene alguna duda? Sí, yo tengo, profe. Sí, En las articulaciones intraapofisarias, cuando hablábamos del porcentaje que absorbían dependiendo de la solicitud, teníamos que sí, la compresión absorbían un 20% sí. de la solicitud de compresión. Pero la de cizallamiento tengo la duda porque en el de Owen dice que absorbe el 50% y el Viladot dice 33%. Entonces no sabía cuál es la que tomaban de las dos. Está bien. No hablamos del porcentaje, ¿sí? Para no entrar en disputa, sí, saber que absorben los esfuerzos de cizallamiento, de torsión y de compresión, ¿no? Ah, no, como encontré esa diferencia, dije, por ahí como Claro, en el choice hay que ser bien específico y... claro. No, a no ser que la pregunta sea específica según tal autor. En realidad lo que hicimos para las preguntas fue agarrar los trabajos prácticos y mirar trabajo práctico por trabajo práctico. Sí, y pregunta por pregunta la transformamos en un choice. ¿Qué es lo que yo les digo? Ustedes tienen las preguntas, transfórmalas en choice y le van a... No pueden errarle muy lejos, ¿sí? Pero cuando hay cosas que los autores dan 2 o 3 puntos de vista, intentamos de evitar de tomarlo para que no entre en discusión que uno dice una cosa u otra dice otra, ¿sí? En lo posible, ¿no? Bueno, gracias. No, de nada. Bueno, ¿alguien más tiene alguna duda? Por ejemplo, algo que había por ahí quedado en el tintero, cuando vimos lo de lumbares, ¿cómo sabemos que la pelvis está equilibrada en el plano sagital? ¿Por el ángulo sacro? El ángulo sacro equilibra el raquis, ¿sí? Y el ángulo sacro, ¿cómo se determina y cuánto mide? ¿60 grados mide, profe, puede ser? No, 40.
¿sí? 40 grados, ¿sí? 60 el ángulo pélvico y 140 el ángulo lumbosacro, ¿sí? Lo tienen en el Kappanji, miren el dibujo. El ángulo lumbosacro, y lo habíamos dicho, era la quinta lumbar, la primera sacra, el eje de medio del cuerpo de la primera sacra, el eje de la quinta, acá forman el ángulo abierto hacia atrás, que es lumbosacro, ¿sí? De 140 grados. Y la inclinación del sacro con una horizontal, el ángulo sacro. Y después tenían, suponiendo que acá tenemos el coxal, ¿sí? El cuerpo del pubis, trazan una línea al promontorio y ahí una horizontal, y eso es 60 grados y es el ángulo, ¿sí? La inclinación de la pelvis. Porque acuérdense en que la pelvis estaba horizontal y se verticaliza, pero no se verticaliza del todo, sino que queda con una inclinación, no llega a 90, está inclinada a 60 grados, ¿sí? Entonces, el ángulo de la pelvis es este. El ángulo sacro es el de la tangente, la cara que pase por la cara superior, y el ángulo lumbosacro. Después, otro parámetro que me dice que la pelvis está equilibrada, acuérdense, de la espina ilíaca antero-superior a la espina ilíaca inferior. ¿Sí? Espina ilíaca antero-superior a espina ilíaca póstero-inferior. Trazan una línea y esa línea debe ser paralela al piso. ¿Sí? ¿Lo entienden? Sí, sí. Bueno, ahí acá la tenemos equilibrada si es paralela al piso. Ahora, si esta línea queda la espina ilíaca más baja que la espina ilíaca póstero inferior, queda así la línea. ¿En qué posición está la pelvis? Anteversión. En anteversión, ¿sí? ¿Qué músculos llevan la pelvis a anteversión? Porque ¿quién sostiene a la pelvis? Los músculos. ¿Está? En el plano sagital son los músculos, ¿sí? Entonces, ¿qué músculos son los que llevan a anteversión? ¿El psoas ilíaco? El psoas ilíaco es uno, que viene desde las lumbares y hace así, acuérdense, acá están las lumbares. Desde las lumbares, las caras laterales de las lumbares, da la vuelta y va al trocánter menor, ¿sí? Del fémur. El psoas ilíaco es uno. Después, ¿cuál otro? El que se inserta en la espina ilíaca anteroinferior y por encima, ¿sí? De la ceja cotiloidea. La ceja cotiloidea es la que limita el cotilo, ¿no? Entonces tiene un tendón reflejo acá y un tendón directo en la espina ilíaca antero-inferior. Y de acá viene hacia abajo. ¿Quién es? El recto. El recto anterior del cuádriceps. ¿Sí? Entonces, ese músculo es el que va al contraerse, tracciona de la espina ilíaca anteroinferior y va a generar una anteversión, ¿sí? Y después, ¿qué músculo? Acuérdense que son cuplas de músculos, ¿sí? Entonces, el psoas, el recto anterior y acá los músculos espinales, ¿sí? Los músculos espinales traccionan hacia arriba. El psoas
y el recto anterior hacia abajo, y entonces producen la anteversión, ¿sí? Esto es como que lo vean como una polea, ¿sí? Imagínense, acá yo tengo el celular, tracciono de acá, ¿sí? Hacia abajo, y tracciono de acá hacia arriba y hago esto, ¿lo ven? Entonces ese movimiento es lo que están haciendo los músculos hacen cuplas de fuerzas. Las cuplas son músculos que tienen diferente dirección y sentido, pero trabajan en conjunto y actúan ante el mismo movimiento, hacen una anteversión, ¿sí? Ahora, la retroversión, ¿quién la hace? ¿Y qué los isquiotibiales? Porque el isquion está acá, ¿lo ven en el dibujo? Si el isquion lo traccionan así, va a generar el movimiento contrario a la anteversión, va a producir la retroversión. Los isquiotibiales. ¿Y después quién más? Glúteo mayor. Glúteo mayor, ¿está? Que también va a traccionar, ¿sí? Llevando a retroversión. Atrás, isquiotibiales y glúteo mayor. Y adelante, ¿quién? Los abdominales. Los abdominales que traccionan, ¿sí? De la rama horizontal del pubis hacia arriba. Entonces, ahí tienen las cuplas de músculos que hacen anteversión y retroversión, ¿sí? Si esas cuplas están equilibradas, la pelvis está en equilibrio. Si hay un acortamiento de los isquiotibiales, ¿en qué posición van a tener la pelvis? Retroversión. En retroversión, ¿sí? Si hay un acortamiento del recto anterior, ¿en qué la van a tener? Anteversión. En anteversión, ¿sí? ¿Cuáles eran los movimientos de la pelvis? Anteversión, retroversión, propulsión, retropulsión. Antepulsión, retropulsión, ¿sí? Eso es en el plano, ¿en qué plano? Sagital. Sagital. Entonces en el sagital hacíamos anteversión, retroversión, que es las cuplas de músculos, antepulsión, retropulsión. Y en los otros planos, ¿qué movimientos tenemos? En el frontal, inclinaciones laterales. Inclinaciones y qué más. Traslación y rotación. Claro, y traslaciones, ¿sí? Traslaciones, se traslada toda la pelvis hacia un lado y hacia el otro. Y se inclina en el plano frontal. Y las rotaciones en el plano horizontal, ¿sí? Si yo, por ejemplo, flexiono una cadera, una sola, la hemipelvis de ese lado, ¿qué va a tender a hacer? ¿Cómo, profe? Claro, yo flexiono una cadera, ¿sí? ¿Qué va a hacer la hemipelvis de ese lado? ¿Tiende a rotar, profe? Claro, tiende a rotar. ¿Para dónde va a rotar en flexión? En flexión de cadera. ¿Hacia el lado homolateral? No, paren, a ver. Espérenme un segundito que agarro la pelvis. Esto es, acá tenemos la pelvis, ¿sí? Si yo flexiono, ven, este es el pedacito del fémur. Si yo flexiono este ilíaco, este coxal, va a ir hacia atrás. Si yo extiendo, ¿para dónde va a ir? Adelante. Para adelante.
ustedes ahora están sentados a 90 grados, ¿sí? De flexión de cadera. Flexionenla más. Flexionen su cadera, lleven la rodilla al pecho en castellano, ¿sí? El coxal va a rotar ¿hacia dónde? Hacia atrás. Hacia atrás. ¿Está? Si hacemos al revés, nos paramos y extendemos la cadera, el coxal va a rotar hacia adelante, ¿sí? Si lo hacemos con las dos caderas, es retroversión, ¿sí? Pero si lo hacemos con una sola cadera, es rotación anterior o rotación posterior, ¿está? Porque rota un solo coxal. Si rotan los dos para atrás o los dos para adelante, hablamos de anteversión y de retroversión, ¿sí? Pero si rota uno solo, hablamos de rotación anterior o rotación posterior. Imagínense, ustedes están caminando, ¿sí? Por supuesto que para dar el paso, una pierna adelante y otra atrás. La que está adelante, la cadera, ¿en qué posición está? En flexión. En flexión. ¿Y la de atrás? En En extensión. extensión. Entonces, la que está en flexión, ese coxal, ¿hacia dónde va a rotar? Hacia adelante. No, en flexión, Hacia atrás, perdón. Atrás. hacia atrás. Y la otra hacia adelante. Entonces, Hacia adelante. cuando Sí. caminamos, los coxal están haciendo esto. Zigzag. ¿Me entienden? Uno va para adelante, el que va a la cadera en extensión. Y el otro va para atrás, el que va a la cadera en flexión. ¿Sí? Ujú. Estamos. Si las dos caderas, entonces por eso se habla de rotación anterior o rotación posterior, cuando es un solo lado, es la hemipelvis. Si yo hablo de anteversión, ¿qué quiere decir? Que rotaron los dos coxal Los dos, en sí. bloque. Los dos rotaron hacia adelante. O retroversión, los dos rotaron hacia atrás. ¿Está? Imagínense que ustedes están acostados en decúbito dorsal y llevan las rodillas al pecho, ¿sí? Flexionan rodillas y las llevan al pecho, como haciendo una bolita. Ustedes con la espalda acostados, decúbito dorsal. La pelvis, ¿qué movimiento va a hacer? Retroversión. Retroversión. ¿Está? Rotación. Van a rotar para atrás, ¿sí? Si ustedes están en decúbito dorsal, pero con las piernas extendidas, ¿qué va a pasar? ¿Qué movimiento va a hacer en la pelvis? Anteversión. Anteversión, ¿está? Por la tensión que se genera a nivel del psoas, ¿sí? Porque ustedes, al extender las piernas, llevan el fémur hacia abajo y traccionan, toma punto fijo el fémur en el trocánter menor y tracciona de las lumbares, ¿sí? Y la lleva a anteversión. Profe, una pregunta. Sí. La antepulsión de pelvis, ¿no? ¿Tiene que ver con la retroversión de cadera? ¿Con la retroversión? O sea, si estamos en retroversión, ¿puede ser también que estemos en antepulsión? Puede combinarse, pero ¿cómo es que se dice? No nos vamos, porque eso ya es meternos en patología. Solamente hablamos de antepulsión y retropulsión, pero sí, se puede combinar, ¿sí? Pero, puede haber una antepulsión sí. con una retroversión, ¿sí? Sí, pero tiene que ver también con la cúpula de músculos que dijo antes, la antepulsión. No tanto. Las cuplas son para anteversión y retroversión, ¿sí? Ajá. Ya si es antepulsión, tendrían que ser en bloque los de atrás, los espinales, el glúteo y los isquiotibiales. ¿Me entendés? Ajá.
En cambio, si es una rotación, ahí sí, para que rote, es lo que yo te decía del celular. Una tira para acá y otro tira para acá. Claro. ¿Sí? Para que esto rote para atrás, hacemos esto, pero para que esto se vaya para adelante, lo contraemos desde acá atrás. De atrás, claro. Lo llevamos. O lo tensamos de adelante y lo llevamos para atrás. ¿Sí? Claro. Sí, sí, sí. Bueno, entonces acuérdense los movimientos de la pelvis. ¿Y cuáles son los movimientos de la sacroilíaca? Nutación y Contranutación. Eso, nutación y contranutación. Acuérdense que eso es sacroilíaca, ¿sí? Y que siempre que el coxal se va hacia adelante en rotación anterior, si hablo de rotación, ¿de qué estoy hablando? Rotación anterior. Y un giro. Claro, de un giro de un solo coxal. ¿Está? Si hablo de anteversión, se fueron los dos, giraron los dos hacia adelante. Esa es la diferencia, ¿sí? Entre rotación anterior y anteversión. Entonces, lo que se tienen que acordar es que cuando el coxal rota hacia adelante, que es rotación anterior, y si van los dos es anteversión, la base sacra, ¿hacia dónde va? Hacia adelante. Adelante. No, hacia atrás. Hace la contraria. ¿Sí? Entonces, si ustedes, por ejemplo, están en decúbito dorsal de nuevo y flexionan las rodillas y llevando las rodillas al pecho, ¿qué movimiento hace la pelvis? Retroversión. 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 Pero la sacroilíaca, ¿qué hace? Hace Sí, nutación. hace nutación. ¿Está? Eso es lo que quiero. Acuérdense que cuando los ilíacos van para atrás, la base del sacro va para adelante. ¿Sí? Para adelante. Y cuando los ilíacos van para adelante, la base del sacro va para atrás. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, es lo que decíamos, en el momento de nutación, ¿qué estrecho se abre? Inferior. El inferior, ¿sí? Entonces, por eso a las mujeres, para que den a luz, las ponen en decúbito dorsal con flexión de cadera, flexión de rodilla, porque al flexionar las caderas, las dos caderas, la pelvis va a retroversión y entonces el sacro va a nutación, ¿sí? Y para abrir el estrecho superior, ¿en qué posición la pondrían a la pelvis? Y en anteversión. Claro, en anteversión, ¿sí? Y de esa manera la base del sacro va hacia atrás, ¿sí? ¿Va bien ahí? Sí. Entonces, acuérdense que, por ejemplo, ustedes ahora están sentados, están en flexión de las dos caderas. ¿La pelvis en qué posición tiende a estar? Interversión. Retroversión. Retro. Acordate que la flexión la Sí, lleva sí. para atrás. Sí, sí. ¿Sí? Fíjate, míralo acá en la pelvis y a veces a uno le queda más claro. Fíjate acá en la pelvis, si yo hago esto, este es el pedacito de fémur. Si yo hago esto, la pelvis va a acompañar, ¿sí? Y si yo extiendo el pedacito este, que sería el fémur, la pelvis va para adelante, ¿está? El que le hace la contra es el sacro, digamos. Ujú. ¿Sí? La base sacra va para atrás. Pero, digamos, si yo flexiono cadera, es como que vengo empujando al coxal para que vaya para atrás. Y yo asocialo con eso. Si yo Sí, sí, sí. extiendo cadera, lo estoy tensando para que rote para adelante. ¿Sí? Profe, ¿y El el movimiento osteocinemático sería balanceo o no? ¿De qué? O sea, la anteversión y retroversión no es un giro, porque Un giro. pasa por la coxofemoral, ¿sí? Ujú. La antepulsión y la retropulsión, ¿qué sería?
La traslación. Una traslación, ¿sí? ¿Y cómo es que se dice? ¿Y la nutación y contranutación qué sería? Un giro también. Un giro. ¿Por qué? ¿Por dónde pasa el eje? Por la Anterior SEO. sacroiliaca. Sacra 2. Sacra 2 sería retrosacroilíaca. Acuérdense que venía por detrás a nivel del ligamento axial, ¿sí? Ligamento axial, sí. Que es uno de los ligamentos, es uno de los fascículos del ligamento sacroilíaco posterior, ¿sí? ¿Está bien? Sí. Bárbaro. Entonces, y por ejemplo, si yo les digo de dorsales, ¿qué pregunta harían ustedes? Pónganse en profesores, chicos, que es lo que yo les decía. Yo cuando estudiaba me ponía en profesora, después terminé intentando de serlo, pero bueno, me ponía en profesora y decía, ¿qué me pueden preguntar de esto? Y le acercaba, pero me preguntaba tantas cosas que seguro que estaba dentro de lo que yo me había preguntado, ¿me entienden? O sea, ustedes tienen que leer, razonar y entender, pero después tienen que preparar para un examen, y preparar un examen es, ¿qué me pueden preguntar de esto? Y lo tengo que saber, la pregunta y la respuesta que salga en 2 segundos. Se tienen que entrenar a contestar pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, ¿sí? Si no, sí, yo entiendo que, uy, no me alcanza el tiempo, y no, si no te entrenaste a contestar preguntas, ¿sí? Ojo, yo no digo que no haya estudiado y que la gente que aprobó es la única que estudió, no. Lamentablemente hay gente que estudia, pero no sabe preparar un examen, por eso les insisto. Ustedes se tienen que hacer las preguntas, ¿sí? Si no se hacen las preguntas ustedes, yo tenía un compañero que realmente era brillante, se leía hasta la letra chiquita de los libros y nos reuníamos a repasar y se sabía de todo y asociaba y relacionaba y qué sé yo, pero después en el examen nunca aprobaba. No hay que irse por las ramas, o sea, no hay que ser solo en el tronco y lo básico y elemental, pero hay que focalizar el examen y hay que hacerse preguntas, chicos. Si no se hacen las preguntas ustedes, cuando se las hacen, ustedes tienen que poner a reflexionar y eso es perder el tiempo en un choice. ¿Me entienden? Entonces de acá al sábado, agarren y háganse en preguntas. Repaso cervicales. ¿Qué me pueden preguntar de cervicales? Igual las preguntas, honestamente, son las que están en el trabajo práctico. No inventé ninguna, ¿eh? No, y menos en estas circunstancias, porque también nos dábamos cuenta que por ahí nosotros decíamos cosas en clase, que en estas circunstancias algunos lo dijeron más, otros lo dijeron menos, ¿me entienden? Entonces no podemos hacerlo parejo. Entonces solamente tomamos lo que dicen los trabajos prácticos y la bibliografía, nada más. No nos salimos de eso para preguntar. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué preguntarían de, bueno, de raquis lumbar? Bueno, en el plano frontal, ¿qué parámetros teníamos para saber que la pelvis estaba nivelada? Las ¿Qué crestas funciones? ilíacas. ¿Las qué? Las crestas ilíacas. Las crestas ilíacas es una. ¿Después qué más? Las, los acetábulos. Eso, los acetábulos que estén a la misma altura, las crestas ilíacas a la misma altura, las ramas horizontales del pubis, ¿sí? Si se ven, los isquiones también deberían estar los dos iguales. Los agujeros obturadores, ¿sí? Deberían tener la misma morfología, ¿sí? Por ejemplo, ahí tiene la pelvis, si está un poquito así, van a ver más uno que otro, ¿sí? Las ramas horizontales del pubis, las crestas del pubis, ¿y el sacro qué? El sacro, ¿cómo tiene que ser en el plano frontal? Horizontal al piso. Horizontal al piso, ¿sí? Entonces, eso les va a asegurar de que está equilibrada la pelvis.
Entonces, acuérdense en que cada vez que, si yo, por ejemplo, estoy parada en el plano sagital, una cosa es cómo se comporta la pelvis carga estáticamente, estando parado, en el plano sagital, en el plano horizontal y en el plano frontal. ¿Sí? ¿Cómo se comporta en el plano frontal? ¿Cómo se- ¿Cómo distribuye? Estáticamente es para distribuir el peso, chicos, ¿eh? ¿Cómo distribuye el peso en el plano frontal, la pelvis? ¿De dónde viene el peso? A través de la sacroiliaca. Claro, o sea, el peso viene de la quinta lumbar. La quinta se le envía al sacro. Específicamente son las primeras dos vértebras sacras, ¿sí? Lo transmite a las dos sacroilíacas, ¿sí? Acá poniendo la pelvis de la quinta al sacro. El sacro a través de las sacroilíacas, ¿a dónde va el peso? A la, Acá, a la línea innominada, que es la parte más gruesa del coxal, ¿sí? ¿Y de ahí a dónde? Y la línea innominada forma parte de el techo del acetábulo, o sea, de ahí va a la articulación coxofemoral, ¿está? Entonces viene una línea de fuerza para acá y una para acá. Si yo estoy parada y cargo el 50% y el 50%, distribuyo mi peso de esa manera. Y después voy a tener la reacción del piso, que viene por los miembros inferiores ascendiendo, ¿sí? Y a su vez las líneas innominadas se prolongan, si uno lo hace así, se toca, se prolonga con la rama horizontal del pubis. Y entonces acá se genera un esfuerzo de compresión, ¿sí? Esta fuerza más esta fuerza genera una compresión, ¿sí? ¿Está? Entonces esa es la forma de que se comporta la distribución de peso en un apoyo bipodal. Y si el apoyo es monopodal, ¿qué pasa? Se produce un esfuerzo de cizallamiento, profe, en la rama horizontal del pubis. Eso, en la sínfisis, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué sucede? Porque cizallamientos, todos estamos de acuerdo que es esto, ¿sí? Uno baja y uno sube. ¿Quién sube y quién baja? Sube la que está en apoyo. Sube la que está en apoyo y desciende la otra, ¿sí? Está La que libre. no tiene apoyo. Entonces, fuera de eso, por la reacción del piso, la que está en apoyo, esa hemipelvis, ¿qué va a tender a hacer? A rotar hacia dónde. Y si sube, ¿qué está rotando? Hacia atrás. Posterior. Hacia atrás. ¿Está? Fíjense, si yo acá en la pelvis la tengo en el plano sagital, la hago hacer esto, la pelvis, ¿qué hizo? El pubis, ¿qué hizo? Subió. Entonces, cuando lo vea en un plano frontal, cuando vea que un pubis sube, es porque hizo una rotación posterior, ¿sí? Entonces, tiende a ser una rotación posterior, esa hemipelvis. Y la otra, ¿qué tiende a ser? La Por rotación el anterior. peso, una rotación anterior, ¿sí? Por el peso del miembro que queda suspendido, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Profe, perdón, la que queda suspendida tiende a rotar hacia adelante. Hacia adelante. Ok. Y por el peso del miembro. Y la que queda apoyada por la reacción del piso tiende a rotar hacia atrás. Entonces, si yo estoy en una sola pierna, imagínate apoyada en la derecha, esta tiende a hacer esto, el coxal, y esta hace esto. Y eso hace que se dé el desfasaje, que haga un cizallamiento acá, ¿sí? Pero Sí. esta hemipelvis tiende a rotar hacia atrás y esta hacia adelante, ¿sí? Y la Sí. sacroiliaca del lado de apoyo, ¿qué movimiento tiende a hacer? La
Anotación. Una nutación, la base va a ir hacia adelante, porque acuérdense que cuando el coxal va para atrás, la base va para adelante, ¿sí? Sí, sí. De ese lado. Y del otro lado, ¿qué va a ser? Contranotación. Contranutación, ¿sí? Eso sería el análisis estático y dinámico, ¿sí? Estático es con las dos piernas apoyadas, distribuyendo el 50% en cada una. Y entonces ahí lo explican que va de la quinta. En realidad ustedes no lo van a explicar, lo leen y va a estar ahí la explicación. Va de la quinta lumbar, se transmite al sacro, del sacro a las sacroilíacas por las líneas innominadas, ¿sí? A las coxofemorales. Y cerrando hacia adelante generan compresión en la sínfisis púbica, ¿sí? Que cuando estamos en apoyo monopodal, del lado de apoyo la pelvis rota hacia atrás, del otro lado rota hacia adelante, y esa rotación genera un esfuerzo de cizallamiento en la sínfisis, ¿sí? Y que la sacroilíaca del lado de apoyo hace una nutación y del otro lado una contranutación, ¿sí? Bueno, eso es en el plano frontal. En el plano horizontal, ¿cómo se comporta la pelvis estáticamente? ¿Cómo? Se comporta como una palanca de primer género, ¿sí? ¿Sí? ¿Cuál va a ser el apoyo? El apoyo en cualquier palanca, ¿qué es, chicos? Articulación. La Articulación. Articulación. Entonces, si yo les digo la pelvis en el plano horizontal, ¿qué articulación va a ser el apoyo? La sacroilíaca, ¿está? El tema es que si ustedes lo miran, a ver si puedo borrar esto y... Si uno lo mira en un plano horizontal, tendríamos el sacro por detrás y, a ver si escribe mejor el sacro, el coxal y el otro coxal, y acá la sínfisis, ¿sí? Si este coxal y este coxal